Seguramente conocen la aplicación de Airbnb como esa aplicación en donde puedes alquilar habitación, apartamento, hospedaje a un muy bajo precio. Sin embargo, ¿sabían que el hombre detrás de esto tuvo que alquilar su propio apartamento y vender cereales para poder revolucionar la industria del turismo y el hospedaje? Es por eso que el día de hoy les quiero hablar un poco sobre la historia de Brian Chesky, el CEO de Airbnb. Nacido el 28 de agosto de 1981, Chesky decidió llevar la carrera de diseño industrial hasta 2004, año donde este se graduó. Sin embargo, fue hasta 2007 en donde su idea millonaria empezaría a tomar forma. Durante estos años, junto a su compañero y actualmente cofundador de la empresa, Joe Gabriel, se verían bajo un gran problema. Estos no podían pagar el alquiler de su propio apartamento, por lo que buscarían una forma de tener un ingreso extra. Analizando, se dieron cuenta que la mayoría de hoteles que se encontraban cerca de ellos siempre estaban llenos y eran muy caros. Es entonces que compraron diferentes colchones inflables, ofrecieron desayuno e internet y publicaron su oferta en una página que luego llamarían Airbed and Breakfast, la que hoy se conoce como Airbnb. Su nombre reflejaba exactamente lo que ellos ofrecían, una cama de aire y un desayuno. Motivados por el éxito que tuvo su primera experiencia, decidieron expandir su idea. Querían que otras personas decidieran compartir sus hogares a viajeros que buscaran opciones más económicas que los hoteles. Junto a un amigo en común, estos decidieron mejorar la plataforma, rediseñaron la página web y empezaron a buscar inversores. La idea era bastante fácil: hacer que alquilar una casa fuera tan fácil como conseguir una habitación en un hotel. Sin embargo, su idea no le agradó mucho a la mayoría de los inversores, ya que consideraban que el temor de alquilar una habitación a un desconocido era un gran obstáculo por superar. Estos, desesperados por conseguir fondos para la implementación y mejoramiento de su página, en 2018 encontraron una oportunidad dentro de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Estos decidieron crear cajas de cereal en forma de caricatura y de edición limitada de Barack Obama y John McCain. Estos mismos crearon, diseñaron y armaron alrededor de 1000 cajas de edición limitada con la imagen de Barack Obama y John McCain, vendiéndolas como un producto exclusivo. Esta ingeniosa estrategia no solo les permitió cobrar y acabar con sus deudas, sino que también les pudo ayudar a tener notoriedad por parte de cadenas de noticias como la CNN y diferentes inversores. Es por esto que en 2009, una empresa dedicada a crear y a acelerar startups llamada iCombiner les ofrecería una inversión inicial de $20,000. Gracias al financiamiento y a la mentoría por parte de iCombiner, es que Airbnb logró crecer exponencialmente. Sin embargo, no con la rapidez que ellos esperaban. Fue entonces cuando Chesky decidió analizar con detalle el proceso de las reservas y se dio cuenta de un problema clave: las fotos de alojamiento eran de mala calidad. En esos tiempos, los anfitriones tomaban las fotos de sus apartamentos con la cámara de su celular, la cual en esos tiempos era de muy mala calidad, lo que hacía que los huéspedes sintieran desconfianza a la hora de ver la imagen en la página web. Es por eso que, para comprobar si la mejora de las imágenes tendría un impacto, Chesky decidió alquilar una cámara profesional e irse hasta Nueva York para poder ayudarle a diferentes anfitriones a renovar las fotografías de sus hospedajes, lo que permitió que en un periodo de 2 semanas se duplicara la cantidad de reservas que tenía todas las habitaciones a las que se había tomado una fotografía desde una cámara profesional. Con el aumento de los ingresos, Airbnb llamó la atención de Sequoia Capital, una firma de inversión que les otorgó financiamiento millonario para mejorar la experiencia del usuario. Con el aumento de las inversiones y la mejora en sus instalaciones, estos decidieron relanzar la aplicación de Airbnb con un mejoramiento en su logo y en su nombre. Ahora, en vez de llamarse
Airbeds and Breakfast pasó a llamarse Airbnb, el cual es su acrónimo. Además de esto, ampliaron su modelo de negocio. En vez de centrarse solamente en el alquiler de habitaciones individuales, ahora permitirían la reserva de distintos tipos de alojamiento. Con estos cambios, Airbnb alcanzó un valor aproximado de $1.000 millones y se convirtió en una de las empresas más importantes en el sector turístico a nivel mundial.